muchas gracias a ustedes por estar acá. Perfecto, gracias Alejandra. Es un tema muy interesante, yo creo que por eso es que hay tanta gente el día de hoy, por una razón, y es que es un tema muy importante para muchos. Es reciente, es un tema de moda, es un tema que a todo el mundo le va a interesar porque es multisectorial. Entonces vamos a entrar en profundidad de qué es eso del COMPES, qué está diciendo el COMPES y cuáles son las actividades o varias de las actividades que menciona ese documento de cara a pues, todo lo que estamos tratando de impulsar en Colombia de inteligencia artificial. Mi nombre es Alejandro Delgado, soy asesor de ecosistemas en Ágata, la agencia de analítica de datos de Bogotá. Entonces vamos a entrar en materia inmediatamente. Si quieren dejar preguntas en el chat, lo pueden hacer y después profundizamos para ir avanzando, porque son muchos temas y muchas actividades a analizar, entonces pueden ir dejando las preguntas y aquí me van contando. Entonces, bueno, entramos en materia. Primero, ¿qué vamos a ver? Pues es el COMPES 4144, que es la recién publicada Política Nacional de Inteligencia Artificial de Colombia. En primera medida, pues queremos darles un concepto básico de qué es inteligencia artificial para que todos estemos en la misma tónica. Hay 1000 definiciones de inteligencia artificial. Esta es una de ellas que es como la más general de inteligencia artificial y la más sencilla para mí, pero pues es para que todos estemos en el mismo canal. Y es que la inteligencia artificial es un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren la inteligencia humana. Y es muy importante resaltar tareas, porque ese es el concepto básico de la inteligencia artificial de elementos que el ser humano normalmente hace a nivel de inteligencia, como aprendizaje, razonamiento y percepción. Y eso, pues, en efecto, está ayudando a aumentar nuestras habilidades. Y es un tema multisectorial con un impacto potencial muy fuerte en todos los sectores y por eso la importancia de esa tecnología, que no es nueva, pero que con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa, desde el 2022 para hacia adelante, pues empezó un surgimiento, digamos, comercial o masivo de la inteligencia artificial. Un mensaje importante es que en Colombia ya se están haciendo muchos temas de inteligencia artificial. No es que estemos empezando de ceros, esto lleva también un camino muy, muy largo. Y a nivel, digamos, de emprendimientos, de comunidades, de empresas que están haciendo temas o de analítica de datos o de inteligencia artificial, pues ya hay bastantes cosas que mostrar. Hay unas empresas y comunidades muy interesantes que los invitamos a que participen, conozcan esos emprendimientos, esas empresas colombianas como estas, que tienen talento colombiano, que han hecho unos casos de uso muy interesantes en múltiples sectores. Y eso significa en salud, en fintech, en insurtech, en sostenibilidad, muchos temas de sostenibilidad, como aquí pueden ver Preserva o López, en temas de uso de desechos de alimentos, en temas como BPO y call centers, en temas incluso de tiendas, manejo de tiendas de barrio, manejo de inventarios para tiendas de barrio. Y así sucesivamente hay muchas empresas. Edgen es una empresa que también, junto con Quix, ya ha levantado capital. Quix recientemente levantó varios millones de dólares en inversión de capital en temas de inteligencia artificial. Chats conversacionales, unos educativos como Quix y otros generalistas como Edgen. Entonces, es un mensaje que no estamos empezando de ceros. Hay que mostrar, falta mucho, claramente, es un tema muy importante, está desarrollándose. Cada día hay una herramienta, una solución o un tema nuevo que analizar en el tema de inteligencia artificial y analítica de datos, pero pues es un mundo que hay que mostrar desde ya. Y en el mundo, pues como esto está tan famoso y eso es un tema que puede afectar tantos subsectores o sectores, pues la regulación o la política pública en estos temas no es un tema ajeno. Al contrario, mucha gente está pensando
cuáles son los alcances de la inteligencia artificial, qué debería regularse, qué debería hacer una política pública para fomentar o para prevenir riesgos de inteligencia artificial. Y para eso, pues, antes, hace muy pocos años, el mapa mundial, el mapa mundi como este, no tenía todo verde. O sea, habían regiones o países que no tenían algún tipo de regulación o de política pública de inteligencia artificial. Y hoy, desde hace muy pocos días, unas semanas casi, ese tracker de regulación nos dice que ya hay mucho de regulación o de política pública en todos los países, ya prácticamente. Eso no significa que sean regulaciones específicas todas, o sea, duras, sino también puede haber soft law o políticas o lineamientos de inteligencia artificial. Entonces, es un mensaje que es un tema que está incumbiendo a todo el mundo, es un tema global, y pues el riesgo es que hiperregulemos y perdamos esa capacidad de innovar. Y ese es el gran dilema, digamos, que todos los que estudiamos esos temas de regulación, política pública, en inteligencia artificial, nos hacemos todos los días, y es cuál es el límite y cómo podemos ponderar la innovación con la seguridad y mitigar los riesgos que existen de esas tecnologías. Y la gran pregunta que varios nos hacen es, ¿y ustedes qué? ¿Cuál es ese gran, o sea, Colombia, qué ha hecho en materia de inteligencia artificial, especialmente en regulación, políticas públicas, lineamientos de esa tecnología, que muchos a veces dicen, bueno, no, es que Colombia está muy atrasada o apenas está haciendo cosas? También falso, es otro mito que hay, porque el análisis de inteligencia artificial a nivel de lineamientos, políticas públicas, recomendaciones, va de hace muchos años. Si ustedes hacen un tate quieto en el 2022, o sea, ChatGPT 3.0, noviembre de 2022, en adelante, puede que para ustedes eso es inteligencia artificial, pero en general, para mucha gente que ha analizado esos temas en política pública y regulación, se empezó a analizar aún más desde los principios de 2015, 2016. En la OCDE se empezó a analizar ese tema desde el 2015 para sacar esas famosas recomendaciones del Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, o sea, la OCDE, en el 2019. Para Colombia, o sea, el país adoptó esas recomendaciones de la OCDE en mayo de 2019. Y eso es un mensaje que nosotros estamos analizando eso desde las diferentes instituciones de temas digitales en Colombia desde esa época. Es decir, MINTIC, DNP, CRC, todas esas instituciones desde el 2019 y antes habíamos analizado esos temas de inteligencia artificial. Incluso ya hubo un COMPES. Entonces, para los que no saben, hubo un COMPES que era el 3975 de ese mismo año, de 2019, que fue la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial. Y de ahí en adelante ha habido muchas cosas. Por un lado, la misión de expertos de inteligencia artificial, un grupo de expertos internacionales que dieron unos lineamientos de cómo debería entrar a analizarse el tema de inteligencia artificial en el país. Gente muy, muy interesante estuvo participando en esa misión de varias partes del mundo. En marzo de 2021, el gobierno publicó el marco ético para la inteligencia artificial para el sector público. Eso es específico para el sector público. En noviembre de 2022, Colombia se adhirió a las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la UNESCO ha sido muy proactiva en temas de inteligencia artificial. Gabriela Ramos, que es una persona que está muy interesada y muy metida en el tema de inteligencia artificial en la UNESCO, pues fue una de las grandes impulsadoras de este tema de recomendaciones de la UNESCO, y son recomendaciones. Ahí empezamos a hacer como una especie de soft law, un marco no vinculante de temas regulatorios o de temas de inteligencia artificial. En noviembre de 2022, en 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó el lanzamiento del famoso Sandbox sobre privacidad desde el diseño y por defecto. Eso fue un piloto, ya se acabó, y fue un primer piloto de Sandbox específico de inteligencia artificial. Sandbox, o sea, un marco
una caja de arena le llaman en español, para que vean, son marcos donde uno se permite a nivel regulatorio probar ciertos temas, en este caso de temas de inteligencia artificial, relacionados con privacidad. En 2022 se expidió la resolución de MINTIC, del Ministerio TIC, que definió el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, porque pues obviamente ustedes no pueden desvincular los datos con la inteligencia artificial, son un tema sinérgico totalmente. En 2022 el Plan Nacional de Desarrollo, el actual Plan Nacional de Desarrollo, habla de temas de inteligencia artificial, no específicamente, sino a nivel transversal, dentro de todo el plan. En 2023, el DNP creó la Estrategia Nacional Digital 2023-2026, que los invitamos a que también la miren, porque está en este momento vigente. Es una estrategia muy comprensiva sobre todo el tema digital en Colombia. En 2024, la hoja de ruta MinCiencias para el desarrollo de aplicaciones de la inteligencia artificial fue digamos, una hoja de ruta precursora de esto que vamos a hablar hoy. Y fue elaborada por parte de MinCiencias. Entonces, es un mensaje es un largo camino, llevamos mucho camino recorrido, pero falta mucho por hacer por dos razones. Uno, porque la inteligencia artificial, pues como ustedes lo ven, cambia las técnicas, cambian los usos, cambian la velocidad en la que se implementa. Los grandes habilitadores de la inteligencia artificial han mejorado mucho frente a año o incluso pues semestre a semestre. Entonces necesitamos actualizar muchos lineamientos y políticas públicas que 3975 de 2019, ya todas las actividades que tenía ese COMPES ya se hicieron y ya no está vigente. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Y a nivel de instituciones específicas, hay ciertas, digamos, instituciones que se han pronunciado en relación con inteligencia artificial. La Corte Constitucional en 2024 sacó esta sentencia sobre aplicación de la inteligencia artificial en el sector justicia. También el año pasado la circular externa de la SIC, la 002, que generó unas directrices específicas para el tratamiento de datos personales en sistemas de inteligencia artificial en Colombia. También el año pasado la Dirección Nacional de Derecho de Autor sacó varios, pues, o más bien, denegó varios registros de obras creadas por sistemas de inteligencia artificial y sacó un concepto ratificando exactamente eso. Y en 2025, o sea, hace 2 semanas, o una semana más o menos, la sentencia de la Corte Constitucional T067 de 2025, que pues ha sido bastante debatida por el tema de la entrega de código fuente de Coronap a la persona que tuteló. Entonces, como ven, es un momento muy interesante porque están pasando muchas cosas muy rápido. Y pues ahora tenemos el COMPES 4144. Para que los que no saben qué es un COMPES o cómo se maneja esto del COMPES o qué es, pues vamos a entrar en materia de una introducción corta de qué es un COMPES y qué se hace en esos COMPES, para así entrar en materia de las actividades del COMPES 4144 específicamente. Entonces, aquí tenemos pues un barrido de qué es el COMPES. El famoso COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad nacional de planeación. ¿Eso qué significa? Que se reúnen en un consejo los miembros permanentes con voz y voto, que son los ministros los ministros de despacho y el director del DNP. También tienen voz y voto los directores de departamentos administrativos que requieran especialmente el tema específico que se esté tratando, y pueden invitar a quien quieran sin voz, con voz pero sin voto. Entonces, así funcionan los consejos y funciona como un órgano asesor del gobierno en todos los aspectos relacionados, especialmente con la dirección económica y social del gobierno. Entonces, es bien interesante esa gobernanza, digamos, del tema de planeación. Y pues sus decisiones se consignan en documentos COMPES. Por eso, estos son los famosos documentos COMPES que estamos hablando en ese momento. Se caracterizan ¿por qué? Pues por orientar y de manera... Pueden ser estrategias
de lo que sea en temas sociales y económicos. Hay temas específicos, muy, muy específicos, hay temas un poco más generales, hay unos COMPES con financiamiento, otros COMPES sin financiamiento, es bastante variado, se analizan muchos, muchos temas y pues depende de la coyuntura nacional, de la planeación, de la estrategia, de muchos aspectos, pues se hace un COMPES de un tema específico o no. Entonces, eso es el COMPES para que lo tengan en cuenta. Y hay un jugador muy importante en todo el tema de COMPES, que es el Departamento Nacional de Planeación, que ejerce las funciones de Secretaría Ejecutiva del COMPES. Entre otros, tiene muchas más funciones, pero entre otras se encarga de coordinar y presentar todos los documentos COMPES, los que acabamos de mencionar, para discutir en sesión plenaria. Se someten a la consideración del COMPES el Plan Nacional de Desarrollo, es una de las funciones del DNP, y presenta para su aprobación las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del gobierno nacional, del tema que estén analizando. Entonces, por eso es tan importante el DNP en la coordinación para lograr sacar un COMPES. Es un trabajo muy, muy fuerte. Y aquí pues queremos felicitar de una vez al DNP por esa labor de coordinación que hizo para el tema de inteligencia artificial en este momento. ¿Qué busca el COMPES específicamente que estamos hablando, el 41 y 44? Pues formula una política nacional de inteligencia artificial. Eso implica muchos temas, porque pues como ustedes ven, pueden saber, la inteligencia artificial no solo es un tema específico, sino tiene muchas variantes, tiene muchos temas que hay que analizar para lograr un ecosistema que fomente esa inteligencia artificial, el tema de datos, el tema de sostenibilidad, el tema de talento, el tema de habilidades, muchas, muchas variantes. O sea que tienen que tener muchas actividades de diferentes segmentos, para diferentes sectores, para diferentes instituciones públicas, para ver cómo podemos fomentar la inteligencia artificial en Colombia. Y eso significa que para hacerlo también, pues no solo se habla con el sector público, sino también se hace una gran labor de participación ciudadana. Y para eso se hicieron más de 15 mesas técnicas, se realizaron aportes de parte de 150 representantes de diversos sectores y más de 200 propuestas de acciones para incluir en el documento COMPES de inteligencia artificial en Colombia. Es decir, un trabajo bastante interesante de participación ciudadana. ¿Y cómo se estructuró ese documento? Primero, se compone de 3 grandes componentes. O sea, tiene 3 grandes componentes. 1, habilitadores de la inteligencia artificial. 2, riesgos y efectos no deseados. Y 3, uso y adopción de la inteligencia artificial. Dentro de los habilitadores se comprenden 4 subsegmentos que son ética y gobernanza, datos e infraestructura, capacidades y talento digital, e investigación, desarrollo e innovación. Entonces, esos son los grandes elementos como se compone el documento, y para cada uno de estos elementos y subelementos se tienen actividades concretas. Actividades concretas con 2 elementos adicionales. 1, con la persona, o sea, la entidad pública encargada del tema y entidades públicas que van a ayudar en la actividad concreta, y fecha específica. En el caso concreto de este COMPES, el año en que se debería ejecutar la actividad. Entonces, si ustedes ven, tenemos muchas, muchas actividades en el documento que van a tener su padrino, digamos así, institucional, a los que están trabajando, deberían trabajar en el tema, y el año en que se debe realizar esa actividad. Y pues son muchas actividades, son 109 actividades concretas. Y es bastante, eso es un trabajo bastante grande, con muchas instituciones trabajando. Se me preguntarán, ¿cuánto es el tiempo de implementación de la política? Pues la política va del 2025 al 2030. O sea, tenemos 5 años para ejecutar 109 actividades. Ese es el tiempo máximo, es el 2030, pero como les mencionaba, hay algunas actividades que comienzan en un año específico. Por ejemplo,
2027 y termina ese mismo año. Hay otras que empiezan en 2025 y terminan en 2027. Hay otras que empiezan en el 2026 y terminan en el 2030. Es decir, que pueden variar las actividades en el tiempo. Lo que pasa es que ninguna va a durar más del 2030. ¿Qué entidades tienen actividades específicas? Pues como ustedes se imaginarán, el tema de inteligencia artificial es multisectorial y eso significa una cosa. Hay muchas entidades involucradas. Obviamente no todas las actividades involucran todas las entidades. Dependiendo de la actividad concreta, pues tendrá su entidad específica con sus entidades, digamos, aliadas para analizar el tema. Pero miren esto. Esto significa que es un COMPES multisectorial. Hay muchas entidades que tienen una u otra actividad, o más bien están involucradas en una u otra actividad. No significa que estén liderando alguna o todas las actividades, sino que están involucradas de una u otra forma en alguna actividad. Y es muy impresionante, porque son muchas entidades. Como ven, son instituciones públicas. ¿Y eso qué significa? Los COMPES normalmente, pues, lo que hacen es darle responsabilidades a entidades públicas, pues porque es su naturaleza, es un COMPES, genera políticas, pues, actividades de política pública que deben hacer las entidades públicas. Pero eso no significa, y es un mensaje que iba a decir al final, pero de una vez, y es que no significa que ellos hagan todo. Necesitamos una alianza impresionante para lograr todo lo que se está proponiendo con el sector público, con el sector privado, con la academia, con la sociedad civil. Esto es de todos en realidad. Esto es un trabajo muy fuerte y hay mucho, nosotros que tenemos una comunidad muy grande de inteligencia artificial en Colombia, sabemos la cantidad de gente y la calidad a nivel de talento calificado, de expertos, de investigadores, de sociedad civil que analiza muchos temas de inteligencia artificial. Sabemos que en Colombia hay mucho talento en diferentes temas de inteligencia relacionados con inteligencia artificial. O sea que podemos ayudarle a todas esas instituciones a que hagan la tarea que les corresponde a través del COMPES 4144. Voy a contar algunas consideraciones que creo que son interesantes del COMPES, que me parece espectacular. Algunos aspectos me parecen muy interesantes, otros me parecen un poco que deberían poderse mejorar con el tiempo, que se pueden mejorar con el tiempo precisamente por esa capacidad de, pues, que todos podemos ayudar a que sea mejor esas actividades. Y pues ponerlo a discusión, cualquier comentario lo mismo, pueden escribir en el chat y después al final podemos decirles respuestas. Para mí, pues creo que es un COMPES que sí deja hacer. ¿Se acuerdan la gran división o el gran dilema de regular o generar políticas públicas muy restrictivas que afecten la innovación? Yo creo que este COMPES no afecta la innovación per se, toca mirar las actividades concretas, pero per se esto es un COMPES que deja hacer, que deja analizar, que permita hacer muchos temas de análisis, de talento, de educación. Entonces, es un COMPES que puede ser interesante, que no es lo último, no es la panacea, no es la solución final. Un COMPES no es la solución, es el inicio de una hoja de ruta que todos debemos hacer. Tenemos que educar la mayor cantidad de gente y el COMPES lo refleja. Hay una gran cantidad de actividades relacionadas con talento, generación de talento, el SENA, MINTIC. Hay varias entidades que están con unas tareas específicas de talento, que es obviamente importantísimo. Trata temas de muchos aspectos: gobierno, seguridad, sostenibilidad. Para las empresas tienen unas indicaciones, lineamientos. Para los educadores, temas de propiedad intelectual, incluso culturales. Entonces, para los que están, por ejemplo, en temas de arte digital o arte con inteligencia artificial, hay incluso una actividad relacionada con cultura de inteligencia artificial. Incluye temas relacionados con entidades y organismos territoriales, que pues también es interesante para disminuir o para evitar aún más brechas territoriales por la inteligencia artificial. Y hay unos temas de beneficios tributarios de MinCiencias. Ustedes recordarán que
Existen unos beneficios tributarios de MinCiencias que los hacían todos los años. Ahora, pues el año pasado no hubo, y vamos a ver este año cómo va a ser. No sé bien este año en qué van, pero hay una actividad específica de este COMPES que dicen que los beneficios tributarios de MinCiencias deberán, o sea, MinCiencias deberá analizar la priorización de proyectos de inteligencia artificial para esos beneficios, cosa que me parece muy interesante. Tiene acciones de seguridad, seguridad digital. Entonces, por ejemplo, está el análisis, el actualizar y socializar el modelo de seguridad y privacidad de la información, que hace parte de la política de gobierno digital de Colombia, es parte del MINTIC. Entonces, es muy bueno porque pues cada vez más la inteligencia artificial se está utilizando para mejorar los ataques cibernéticos, ataques como por ejemplo malware o phishing o ransomware, están perfeccionando gracias a este tipo de herramientas, pero también pues podemos defendernos con este tipo de herramientas. Pues toca hacer muchos temas de inteligencia, de seguridad cibernética o seguridad digital. Incluye que se debe hacer un análisis de impacto de la IA en la salud mental. Me pareció un estudio muy interesante que hay que hacer, porque pues siguiendo, digamos, los pasos del tema de redes sociales, pues la inteligencia artificial también puede llegar a tener hay que analizar esos temas de salud mental. El TNP va a tener un observatorio de tendencias, no se llama así taxativamente, pero lo da a entender que hay un espacio en el TNP o unas personas que van a analizar tendencias, y eso es vital, porque como esto es lo que mencionamos, esto cambia cada minuto, entonces necesitamos claramente un observatorio de tendencias que permita actualizar lo que pues en 6 meses ya no está funcionando. Va a incorporar sistemas de inteligencia artificial en la oferta de Colombia como Eficiente, que pues eso es una tarea de Colombia como Eficiente. Varias entidades de orden nacional ya tienen definido qué proyectos hacer, es decir, no solo dicta lineamientos, sino al final hay unos casos de uso que varias entidades ya saben qué van a hacer, entonces está como actividad concreta que los vamos a mostrar. Entonces eso también es una buena práctica. Para, digamos, tener en cuenta y tener como un ojo con esos puntos, pues es interesante que mi trabajo debe hacer un estudio como actividad concreta, debe hacer un estudio de tendencias y efectos de transformación digital en el mercado laboral. Ustedes saben que el futuro del trabajo es uno de los grandes análisis que hay que hacer en inteligencia artificial por el posible impacto de eliminación o desplazamiento de trabajos por medio de esa tecnología. Y sí, está muy bien hacer ese estudio, pero también indica una actividad adicional que dice que hay que hacer una estrategia para la protección laboral de trabajadores ante la automatización. Mi posición personal es, hay que tener cuidado con esa protección laboral per se. Hay que analizar muy bien qué alcance le van a dar a eso de protección laboral por la automatización. El otro es, el COMPES incluye hacer una estrategia contra violencias deepfake. Deepfake es un gran problema potencial. Empezó a crecer en los últimos 2 años por el perfeccionamiento de esas tecnologías de audio y video para generar esos deepfakes. Entonces sí es un riesgo y está creciendo, no solo pero aquí lo que dice es violencias de género. Es decir, que me parece muy bien que hay que proteger esa violencia de género con deepfake, pero se queda corto porque pues los deepfakes no solo lo están usando para esa violencia de género, sino también para pornografía infantil y para fraudes financieros. Entonces digamos que lo que yo propongo o proponemos es que ese análisis de violencia de deepfakes vaya más allá que la violencia de género. La estrategia contra la información falsa, pues es una gran iniciativa porque es un problema que cada vez se está perfeccionando también con inteligencia artificial, pero esa actividad está específicamente para el 2028 y es bastante tarde analizar eso de información falsa, o sea, desinformación en inglés, disinformation y misinformation. Para los que analicen eso, hay unos documentos en inglés muy buenos de MIT y de Wilson Center en Estados Unidos. Pero esto del 2028 está muy tarde, está muy, muy tarde.
Los lineamientos de prácticas seguras de inteligencia artificial para entidades públicas también lo pusieron para el 2000, entre el 2017 y 2030, que también toca hacerlo ya, porque pues cada vez las capacidades de los que están atacando a las instituciones públicas se están perfeccionando y a un paso agigantado. Entonces 2027-2030 también me parece un poco tarde. ¿Qué me faltó para todas las temas de actividades? Un estudio por parte de la SIC, mira, así interesante para temas de consumidor, los famosos dark patterns que se empezaron con otras tecnologías más sencillas hace unos años, ahora pues con inteligencia artificial también se están perfeccionando, entonces eso es un punto que pues, se podría considerar. En materia de datos, aunque se habla mucho de interoperabilidad de datos en la nación, mucho de infraestructura de datos. Específicamente no hay nada de catálogo como tal, de pronto el plan de infraestructura estará, pero pues es un tema a considerar. Y no hay un tema de una acción específica relacionada con geopolítica, pensando en cuál sería el rol que debería asumir Colombia y en especial pues I/O/región en el escenario global de inteligencia artificial, más que todo pues ahorita que estamos en un escenario geopolítico nuevo, cambiante, con una con unos lineamientos de dos países muy fuertes, Estados Unidos y China, que están cambiando ese mapa geopolítico de inteligencia artificial. Y mi duda es más que todo a ver si qué se puede haber metido en el tema de semiconductores. No sé si ustedes saben, pero hay un gremio, no sé si está acá, el gremio de semiconductores en Colombia. Hay una comunidad, pues no sé si sea gremio formal, pero al menos hay una comunidad, una persona encargada que está analizando todos estos temas de semiconductores y pues analizando esto que había conversado con esa comunidad, creo que obviamente no somos duros y no vamos a ser los que vamos a hacer el desarrollo de los semiconductores, digamos, la creación como tal del semiconductor como en Taiwán, esto no va a pasar, pero hay ciertos pedazos de la cadena de valor de semiconductores que de pronto pudimos haber analizado. Y eso me queda como duda. Entonces, esos son algunos puntos del COMPES a considerar por parte de, pues, nuestra. Otras actividades del COMPES para que tengan en cuenta un barrido general de qué es lo que está pasando en ese COMPES. Recuerden que son muchas actividades, no podemos analizar todas en tan poquito tiempo, pero es para que se den la idea de si se están haciendo muchos temas, o sea, las actividades son multisectorial, multitema, son bastante amplias. Entonces, para que estén pendientes de todo lo que se viene. Obviamente, se va a crear un modelo de gobernanza de inteligencia artificial, claramente toca. Se va a crear un Consejo Asesor Nacional de Expertos de Inteligencia Artificial. Se van a crear buenas prácticas dirigidas a entidades públicas, o sea, alineamientos éticos y buenas prácticas para entidades públicas. También recomendaciones para el sector privado, academia y ecosistemas de investigación. Muchos temas de espectro. Entonces, la ANE juega un rol ahí muy importante en temas de gestión de espectro, pensando en aplicaciones de inteligencia artificial. También unos temas específicos de infraestructura de telecomunicaciones. Se quiere crear la estadística oficial que mide la pobreza digital en Colombia como una herramienta para orientar políticas públicas. Pues, mi opinión personal al respecto es pues medir la pobreza digital, más bien veamos cómo estamos y no decir pobreza digital en Colombia, sino más bien cómo estamos en temas digitales y ahí sí para mitigar la pobreza. No medir la pobreza, sino medir cómo estamos. Estrategia para el fortalecimiento de infraestructura tecnológica de inteligencia artificial en el sector público, crear centros territoriales de datos y computación, crear centros de datos hiperescala en Colombia, actualizar el Plan Nacional de Infraestructura de Datos, política pública para fortalecer la gobernanza de infraestructura de datos. Se quiere crear un Data Trust, un espacio colaborativo de datos para impulsar la portabilidad de datos y la movilidad de datos. Se quiere publicar una estrategia específica de datos abiertos. No solo, pues obviamente hay plataformas de datos abiertos, hay la página, todo esto, pero una estrategia específica de datos abiertos.
Se quiere dar un plan de uso, disposición y adquisición de datos e imágenes geoespaciales y aeroespaciales. Muchos temas de interoperabilidad, claramente indispensable. El tema de datos es muy importante. Se quiere estructurar una red de colaboración de analítica de datos en el sector público. Muchos temas de innovación y más I en inteligencia artificial, también como en ciencias. Simplificación, básico, claramente, talento, alfabetización, capacitación para población colombiana en general. Ya después se va dividiendo en diferentes subsegmentos, pero muchos programas de formación, prácticas seguras y responsables, también seguridad digital, lo que hablamos, tiene muchas actividades también, temas de propiedad intelectual, reporte de incidentes, seguridad digital también, de nuevo, y la estrategia de inteligencia artificial creativa, que pues para fomentar programas de residencias artísticas como las que nosotros conocemos en nuestras comunidades que existen en Colombia. Ya hay personas que están haciendo incluso laboratorios de arte creativo con inteligencia artificial. Entonces, eso es un mensaje también. Ahí son algunas actividades generales. Y hay casos de uso concretos. ¿Eso qué significa? Que hay entidades públicas que ya tienen una actividad de hacer algo específico de un caso de uso concreto. Y eso significa un trabajo muy fuerte de las entidades para lograr esto que quieren hacer o mejorar. No es que no haya, en algunos casos ya hay sistemas de información previos, los quieren mejorar o actualizar con inteligencia artificial o quieren crear otros de cero. Entonces está, por ejemplo, para planificación del territorio y uso de suelo, para mapeo de asentamientos informales, para la plataforma de agro El Campo Innova, que es una plataforma que ya existía y la quieren mejorar con temas, un mejor sistema de inteligencia artificial. Es decir, hay muchos aquí, monitoreo y predicción climática, monitoreo del despacho y precios del mercado mayorista de energía, hay muchos de temas de energía también, gemelos digitales para la simulación, para la transición de la energía, transición energética justa, análisis predictivos y de efectuación de infraestructura, transporte, también hay muchos temas o algunos temas del sector salud, y incluso quiere desarrollar un sistema único de información del deporte. Como ven, no solo son actividades genéricas, sino también hay unos casos de uso concretos que se van a realizar pues, por medio del COMPES 4144. La pregunta que todos nos hacemos, si está financiado o no, si está hablando de las ciento y pico actividades que se están haciendo, que tienen tantas instituciones haciendo actividades concretas, si esto está financiado o no, y la respuesta, sí. Entonces, ¿eso qué significa en plata blanca? Literalmente, que hay 479.273 millones hasta 2030, que uno dice, o varios escépticos han dicho, no, eso no está financiado de verdad, porque esto, pues muy bonito el Excel, pero no dice nada. La respuesta oficial de varias entidades es que ya hay proyectos de inversión, es decir, ya hay plata reservada para algunas actividades del COMPES. Entonces, es un mensaje que ya se van a empezar a hacer algunos de los proyectos que están para el 2025 y ya hay plata reservada o se está reservando para el 2026 también. Y esto es por objetivo específico el dinero que está reservado, no en proyectos de inversión estos, sino en general para cada uno de los objetivos que tiene el COMPES. Entonces, que esto suma los 479.273 millones. Entonces, esto es un mensaje pues un buen mensaje, que se hizo la tarea de hacer un esfuerzo financiero o un análisis financiero para cada una de las actividades y objetivos, y hay algunos ya proyectos de inversión específicos en entidades públicas. ¿Cómo se hace el seguimiento de un COMPES? El COMPES, normalmente la Secretaría Técnica, como les decía, la tiene el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, la Secretaría Técnica del DNP pues tiene un cronograma de seguimiento.
y estos son los que están publicados en el COMPES, al final un anexo, que son las fechas de corte de seguimiento del COMPES. ¿Qué pasa ahí? Pues yo estuve en 3 COMPES, entonces lo que hace uno normalmente es, depende de la agenda específica del corte, pues uno entra a rendir cuentas, las entidades públicas que invitan, decir cómo va, qué está haciendo, qué le falta, cómo le ayudo, y sigue el proceso de seguimiento del COMPES. Y eso es desde lo público, digamos, desde la gobernanza tradicional del COMPES, eso es la Secretaría Técnica del DNP. Pero también hay un esfuerzo de sociedad civil actualmente que van a crear una veeduría del COMPES de inteligencia artificial 4144. Entonces va a haber, digamos, una veeduría civil, de la sociedad civil, y pues el seguimiento tradicional del DNP de los COMPES, para que lo tengan en cuenta. El mensaje aquí es que el éxito del COMPES depende de todos nosotros, no es de la Secretaría Técnica del DNP, no es de la veeduría, es de todos. Todos debemos participar, conocer esas actividades, si uno puede ayudar, entrar en conversación con las entidades que están a cargo de esa actividad concreta. Recuerden que no todas las actividades están para este año, de aquí al 2030. Mensaje muy importante que es, pues todos podemos participar de una u otra manera. Eso era, digamos, del COMPES, era para recordarles un poco qué hace Ágata, para que lo tengan en cuenta. Pues somos una agencia que facilita la generación de valor público con datos e inteligencia artificial. Hacemos unas soluciones muy interesantes con esas tecnologías de analítica de datos e inteligencia artificial para, para si quieren trabajar con nosotros o si tienen alguna opinión sobre este webinar o una idea de hacer otro webinar o lo que ustedes quieran conversar, están aquí. Este es el QR para que podamos conversar entre todos y seguir haciendo de Colombia un país cada vez más tecnológico con analítica de datos y con inteligencia artificial. Muchas gracias y eso es lo que tengo de momento. Si hay algunas preguntas, por favor, me pueden decir. Alejo, hola Alejo, Alejandro Beltrán, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Qué bueno verte. Bien. Oírte. No, a ti mil gracias de verdad. La verdad, quisiera saber si tú realmente no eres una inteligencia artificial la que está presentando, porque la presentación fue demasiado impecable, así que dudo de que seas un humano. Muchas gracias. Alejo, quería hacerte una pregunta de acuerdo con tu conocimiento y experiencia frente al tema del COMPES y un poco en este análisis que has desarrollado. Y también en materia de lo que históricamente se ha desarrollado, en materia de las recomendaciones de la OCDE, entre otros, es si de alguna forma el COMPES establece un marco integral de política pública que esté a la vanguardia de prácticas y de desarrollos normativos como lo que pasa en Europa, en Estados Unidos o en otros países. Realmente el COMPES sí suple o atiende o se adapta a estos cambios que ya en otros países y sobre todo en el caso europeo, en donde también yo estoy muy enfocado en la investigación, es si este COMPES se puede adaptar desde tu conocimiento y obviamente desde tu experiencia. Sí, bueno, primero muchas gracias por lo que dijiste. Segundo, pues relacionado con el tema específico. Como ustedes saben, a nivel mundial, pues hay diferentes acercamientos de regulación. Una, digamos ahora cada vez más el dejar hacer de Estados Unidos, es que es más laxo que la regulación, como dijiste, la regulación europea, que tiene un marco regulatorio pues ya consolidado con la ley de inteligencia artificial y lo que se está desarrollando a través de esos reglamentos que vienen por diferentes temas. Y en China se hace una regulación por tema. Entonces, cada año ustedes van a ver una regulación específica. En el 2023 fue deepfake, específicamente en China. El año pasado fue inteligencia artificial generativa, que también lo regularon un poquito. Y este año viene otro tipo de regulación específica en China. Y nosotros, digamos, pues a nivel regulatorio, ¿qué hay?
expurgo de proyectos de ley en el Congreso de la República que están analizando, que están mirando temas específicos de inteligencia artificial o relacionados con inteligencia artificial. El COMPES no busca regular nada de esto, busca más que todo generar las habilitadores, mitigar riesgos específicos. Primero analiza o las actividades concretas por ejemplo, de seguridad, es analizar qué hay ahí, a ver si se regula o no, pero no regula directamente. Entonces, ese es uno de los temas. Alejandro, buenas tardes, Hernán David Pérez. Óigame, yo creo que el esfuerzo del COMPES es muy, muy importante. Yo tengo de pronto una observación y es, somos un país que tiene recursos limitados y uno del COMPES muy enfocado en generar los habilitadores. Y yo creo que todavía hay mucho que hacer por ese lado, pero realmente hay avances muy importantes en los habilitadores. Incluso el COMPES yo creo que castiga muchos temas como el talento. Acá hay mucho talento, tanto talento hay que la gente se está yendo a trabajar asentada desde Colombia, trabajando como freelance a empresas en el exterior, porque no estamos generando la suficiente demanda de ese talento localmente. Entonces la observación sería, es muy importante que el COMPES o la ejecución del COMPES, porque el COMPES ya está, enfoque mucho en la demanda, cómo generamos proyectos de país que generen soluciones alrededor de la inteligencia artificial. El país tiene grandes retos que con inteligencia artificial los podría resolver y además esos grandes retos no serían un gasto, sino que realmente antes serían un generador de valor. Entonces yo creo que sería muy chévere que ustedes que tienen la posibilidad de estar en contacto con las entidades públicas, que se mire mucho el lado de la demanda y no solo el lado de la oferta, porque si nos quedamos generando habilitadores, vamos a estar preparando talento, pero ese talento no va a encontrar dónde trabajar. Es como parecido a cuando yo tengo minerales y no les agrego valor a esos minerales. Entonces nosotros estamos preparando ese talento, pero no tenemos cómo agregarle valor porque no hay las empresas agregadoras de valor. Y esas empresas agregadoras de valor van a surgir es cuando generemos proyectos de uso en el país. Entonces un rol clave del gobierno debe ser encontrar 3, 4, 5, 10 proyectos súper grandes, como con inteligencia artificial hacemos más eficiente el sistema de salud del país, cómo monitoreamos los cultivos ilegales, cómo generamos mayor seguridad en las ciudades, etcétera, etcétera. Y eso podría lograr mucho porque desde la demanda yo puedo lograr que en la oferta se subsanen esas cosas que no se han hecho. Entonces, esa es mi observación. Yo creo que es súper importante que exista el COMPES, pero hay que avanzar mucho en generar esa demanda. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que falta un poco más de incentivar esto, aunque cierto, o sea, de acuerdo, de acuerdo. También tiene un rol ahí en una actividad concreta, por ejemplo, Impulsa, para fomentar eso es parte de la demanda, y el SENA. O sea, van a hacer eso también un poquito, pero sí estoy de acuerdo que hay que impulsar mucho más. Y dos, que no sean proyectos chicos, sino sí, lograr grandes proyectos. Sí, ahí hay que buscar pues si me preguntas específicamente cómo se podría hacer, es incrementar el ecosistema que Ágata está haciendo de ecosistema GovTech. Y que ese ecosistema GovTech jalone con esos casos de uso identificados por empresas como Ágata o entidades públicas, jalone ese ecosistema GovTech para generar esa demanda en lo público. Pero aunque ahí estoy de acuerdo contigo y eso toca hacerlo, también hay que decir que el sector privado ahí juega un rol impresionantemente importante. O sea, no solo el gobierno, sino también el sector público, gremios tradicionales y no tradicionales. Lo bueno es que en Colombia ahora hay una comunidad para todo, un gremio para todo. Entonces hay gremios de InsurTech, FinTech, HealthTech, PropTech, TravelTech, o sea, hay 9. Entonces, digamos que eso también va a generar mucha demanda. Eso va a impulsar bastante el tema para ayudar. Alejo, tenemos un par de preguntas en el chat. Camilo Ojeda pregunta cómo busca el COMPES equilibrar el desarrollo de la IA y la mitigación de riesgos. Perdón, Javi, ¿qué dijiste? ¿Cómo busca el COMPES equilibrar el desarrollo de la IA y la mitigación de riesgos? Porque hay unas actividades, bastantes actividades concretas con el tema de seguridad, analizar lo que hablamos de deepfakes,
actualizar el tema de reportes de incidentes, los lineamientos de gobierno digital, de seguridad digital para todas las entidades públicas. Os digamos que hay varios lineamientos que avanzan hacia un uso seguro y buen uso y uso seguro de la inteligencia artificial en Colombia. Y por lo otro, pues es todo lo que hablamos de cómo incrementar pues, talento, los habilitadores que decía Hernán. Alejo nos pregunta también, ¿qué se va a hacer para proteger la propiedad intelectual? Entonces, específicamente les voy a leer los temas de inteligencia artificial para que vean. A ver si está por acá. Un momento. Entonces, precisamente en que está encargado el Ministerio de Comercio con la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Instituto Colombiano de Agropecuario, el Ministerio de Culturas de las Artes y los Saberes, entre el 2025 y el 2027, desarrollar un estudio que permita generar conocimiento y evidenciar los resultados no deseados y los impactos probables, positivos o negativos, que se desprenden de la interacción entre los sistemas de inteligencia artificial y la propiedad intelectual en Colombia. Entonces, es un estudio inicial para ver pues, esos temas de propiedad intelectual, a ver qué medidas se deben y o pueden adoptar. Eso es un estudio. También el DNP, durante a lo largo de los 5 años, o sea, desde ya hasta el 2030, debe implementar una estrategia que en el marco de la comisión, no sé si ustedes conocen, o sea, saben que existe una comisión intersectorial de propiedad intelectual desde hace muchos años, muchos años. Y esa comisión tiene unas subcomisiones técnicas. Lo que dice esta actividad específica es que en el marco de esa comisión intersectorial, a través de sus subcomisiones técnicas, realice la medición, revisión y seguimiento de manera periódica de esos impactos para mitigar la vulneración de esos derechos de propiedad intelectual. Entonces, eso también es otra actividad relacionada con propiedad intelectual. También va a haber otra estrategia de fortalecimiento de capacidades para proteger los derechos de propiedad intelectual. Eso también tiene que ver con la SIC, con Mincomercio, del 2025 al 2030, pero 2027, perdón. Y específicamente, los que están en el sector audiovisual, cinematográfico, sonoro y de medios interactivos y de comunicación, hay una actividad específica que la tiene a cargo el Ministerio de Culturas, se llama Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que empieza este año y terminará en el 2028, y es diseñar e implementar una estrategia para la incorporación y el uso ético, crítico, responsable y sostenible de la IA en esos sectores, que también obviamente tiene que ver mucho con propiedad intelectual. Entonces, eso es, entre otros, eso es lo que más se está haciendo a nivel de propiedad intelectual. Alejandro. Alejo preguntan el tema de liderazgo de inteligencia artificial quedará bajo MINTIC o MINCiencias. Había un cruce de liderazgo entre estos dos ministerios. Eso es una gran... ¿Quién dijo eso? Felicitaciones. Ese es un tema muy interesante. Digamos que el director de orquesta en el COMPES, por la secretaría, pues va a ser el DNP, que va a coordinar a todos los demás, pero hay muchas actividades específicas, unas para MINCiencias y otras para MINTIC, que van a tratar de coordinar algunas actividades. Entonces, digamos que depende mucho del subtema. Va a haber MINTIC liderando o MINCiencias liderando. Depende de la actividad concreta. Pero es verdad que a veces uno se asustaba cuando lanzaron la hoja de ruta del año pasado de MINCiencias, pues mucha gente dijo lo mismo, dijo, oye, ¿cómo así? Entonces, MINTIC, ¿qué? ¿Y DNP qué? Ahora lo que hicieron con este COMPES es tratar de ordenar la casa con actividades concretas, poniendo el líder de cada actividad concreta en cabeza de X o Y. Manuel, ahí tenías... Alejandro, me surge una idea con todo esto. Ante el avance de la tecnología, que vemos que en menos de un mes las cosas pueden llegar a cambiar, ¿sí? Sí. Estos proyectos a 5 años, ahorita tú hablabas de un estudio de 2 años para establecer en algún momento dado propiedad intelectual. ¿No cree que deberíamos ir haciendo más bien
alcances pequeños, ¿sí? De acorde con lo que estamos viendo, porque es que estamos proyectando. Nosotros en 5 años vamos a terminar un proyecto de un COMPES y resulta que ya no va a estar vigente muchas de las cosas que se puedan llegar a concluir, excepto pues que el COMPES fuera iterativo y fuera modificándose y fuera creciendo en las cosas. Pero uno ve que los COMPES no son así. Tienes razón en el sentido en que hay algunas, que lo dije al principio, es verdad, que hay que hay algunas actividades que no deberían ir tan lejos y toca empezar ya y que terminen ya, o sea, que empiecen este año y terminen este máximo o el próximo por mucho. Estoy de acuerdo con eso, pero también hay que mirar, muchas actividades empiezan en el 2025 y terminan en el 2025. Es una buena noticia, esa es la buena noticia, pero lo otro es que sí es verdad que hay algunas actividades que se fueron muy lejos y pues que ya no van a tener, primero muy riesgoso no tener nada hasta el 2027 en unos temas específicos de seguridad, por ejemplo, lo que hablamos al principio. Eso es un riesgo, pues para mí, un riesgo. Y lo otro es que hay algunas actividades que sí terminan y empiezan este año, entonces hay que meterle la ficha a eso. Esto, digamos que se puede, yo creo que cuando en las actividades que ustedes consideren pues más, digamos, urgentes, ya sea por seguridad digital, pues que es un riesgo de verdad muy alto, u otro caso concreto de urgencia manifiesta, pues yo creo que ahí la veeduría que está haciendo la sociedad civil, pues juega un rol importantísimo para presionar un poquito o sugerir, no es todo decir y exigir, sino pues sugerir ayudas, le tengo este documento de una vez, podemos acelerar, o sea, por eso digo que esto es un trabajo de todos, para acelerar muchas cosas. Alejo, Rafael Cabrera nos pregunta cuáles son las estrategias y políticas clave que se tienen previstas para integrar la enseñanza de la IA en educación primaria, secundaria, universitaria, garantizando el desarrollo de competencias digitales y capacitación de los docentes. Listo. Hay mucho, hay mucho. El tema de lo que les decíamos, hablábamos de talento y apropiación digital, es uno de los componentes habilitadores más grandes que hay. O sea, es uno de los grandes componentes del COMPES. Entonces, hay muchas actividades relacionadas con eso para el Ministerio de Educación, para el ICETEX, para el ICFES, para todas las entidades, digamos, relacionadas con educación. Ya sea para colegios, también para universidades. Entonces, eso es un buen mensaje, que hay muchas actividades, o sea, son varias, o sea, son tantas que de verdad son muchas, muchas, muchas. Entonces, es un buen mensaje que sí, eso es uno de los problemas más importantes que hay que tener y pues que hay que tener en cuenta y ya se está teniendo en cuenta en el documento. Espérate un segundo, voy a buscar una cosa. No solo de talento y profesión, sino también investigación y desarrollo, ¿no? En universidades también. O sea, las dos. Enseñar a generar ese talento que necesitamos, que además es un talento de todo, o sea, para todos y de todo, no solo técnico, sino para todos, de sensibilización y apropiación digital, pero también mucha investigación y desarrollo, que ahí es donde entra mucho MinCiencias. Entonces, ahí en ese tema de investigación y desarrollo. Hay uno que dice, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un año que iniciará en 2025 y seguirá hasta el 2027, elaborará e implementará una estrategia de sensibilización para que las instituciones de educación superior incluyan un componente de formación ética en el diseño de sus programas de formación técnica, tecnológica, universitaria y posgradual, que estén relacionados con el sistema de inteligencia artificial, con el fin de incentivar el reconocimiento, monitoreo, control, mitigación y prevención de los posibles efectos adversos de sistemas de inteligencia artificial. También hay otra específicamente sobre el tema de marco de cualificaciones, el Sistema Nacional de Cualificaciones. También está otra relacionada en general con todo el tema de los centros del SENA. Entonces, digamos que hay muchas, muchas actividades en temas de talento y habilidades. Listo, Alejo. Creo que ya vamos cerrando. Si querés, Alejandro y Miguel, que ya tienen levantada la mano,
De buena, ya es esencial. de buena. Gracias. El doctor Miguel creo que tenía la mano primero que yo, Así que, para Miguel, respetar los tiempos. Pero sin doctor, por favor, qué mal. Disculpe, doctor Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Es para hacer la cuña de lo que mencionó Alejandro de la veeduría. Ahí les dejé el link. Ya no creo que tenga mucho más que decir que lo que dijo Alejandro. La idea es ayudar. Parte de esa ayuda es vigilar, ¿sí? Ver qué está pasando, que todos estemos enterados, divulgar, que no se quede como en esos lugares nada más lo que está pasando. Me voy a lo que conozco de software, que es el agilismo. Hay unos principios, ¿sí? De inspección, adaptación, ¿sí? Entonces si hay transparencia, que es lo primero, puede haber inspección. Y si hay inspección, hay adaptación y podemos hacer esos cambios. Entonces eso es como lo que queremos lograr con esto y es lograr sacar todo esto adelante y más, ¿sí? O sea, hay mucho, mucho más por hacer. Y la veeduría es solo un instrumento que nos permite hacer eso y pues todos son bienvenidos a participar, es una iniciativa ciudadana. Y por otro lado, lo que mencionaba también antes otra persona que decía, y creo que es una actitud muy, muy, muy de nosotros, no sé si en otros países es igual, pero es esperar a que el Estado haga todo, ¿sí? Y no, o sea, creo que esta es la oportunidad también de hacer cosas. Yo puedo decir también, por ejemplo, con el tema de las startups, hace 15 años venimos dándole y dándole y dándole, y eso no es una cosa solo que el gobierno ha hecho, la comunidad ha movido un montón, ¿sí? Y este es como un nuevo ciclo que está pasando lo mismo, ¿sí? Entonces hay que mover también desde la comunidad, mover desde las startups, desde las empresas y de unirnos, ¿sí? Porque es que cada uno por su lado tratando de hacer cosas, pues no es tan efectivo y tan eficaz como si nos unimos a lograr esas cosas. Entonces hay proyectos también andando desde un grupo que estamos trabajando enfocados a eso, en ver cómo con inteligencia artificial potenciamos las empresas, tejido empresarial, alianzas, ¿sí? Proyectos grandes que reúnan a gremios, asociaciones, a buscar cooperación internacional, promover startups que están usando inteligencia artificial o su modelo de negocio es sobre eso. Entonces hay mucho por hacer y la invitación es a participar. muchas gracias, Miguel. A ustedes. Bien, Alejo. Gracias, Alejo. No, a ustedes mil gracias. Oiga, no, Alejo, una última pregunta es, con las iniciativas legislativas hoy en día que están cursando, no sé cuántas sean, por ahí unas 9, no tengo ni idea. Súmale, más. Eh, ¿Estas iniciativas de alguna forma chocarían o usted ve que chocarían con los principios propios del COMPES o reforzarían un poco esta tesis? Porque entiendo que hay unas relacionadas con protección, con responsabilidad, con ética, pero no sé si de alguna forma chocan con estos principios del COMPES. Hay algunos que pueden ser porque no es que no están ayudando, sino están más bien bloqueando algunos temas de innovación y o pueden llegar a bloquear muchos temas de innovación. Entonces mejor toca uno a uno, toca enseñarle también a los congresistas de la República de Colombia a estos temas, porque tampoco es que sepan mucho, entonces toca ayudarles a que entiendan esto para que hagan una buena regulación. Es verdad. Listo, muchas gracias, Alejo. Yo no lo interrumpo más. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ay, Diego, última. Sí, no, yo iba a decir, como Miguel dijo que pasaba rápido, yo me robo los segunditos de Miguel. Hágale. Pero a cambio de algo, Diego, quedamos en contacto porque necesito hablar con la Cámara de Comercio. No, precisamente quiero cerrar con un mensaje y Alejo me conoce, por ahí nos vimos en Corferia y me leído 4 veces ahí su primer libro, que agradezco porque se ha convertido en una guía para la Cámara. Es mencionarles a todos acá y aprovechar el espacio que desde la organización estamos liderando un programa bastante grande de inteligencia artificial con 47 iniciativas y llegamos tanto al sector público, privado y a través de nuestras unidades que son los clústeres. Dentro de mes y medio vamos a tener la apertura para todos ustedes de unos laboratorios de inteligencia artificial donde vamos a poder realizar ese prototipado y los vamos a acompañar en todo ese
esa creación y todo. Y especialmente invitados a toda esta comunidad que está acá, a la tribu IA, a Ágata y por supuesto a cada una de las entidades que están participando dentro del COMPES. Lo ha mencionado muy bien Alejandro hace un momento. Esto es un esfuerzo que debemos realizar entre entidades públicas, privadas, sector gobierno, bueno, la academia también un papel muy importante de realizar investigación, porque si algo nos hemos dado cuenta y dentro de los comentarios que enviamos en su momento hacia el gobierno nacional es que pues somos muy buenos adoptando ese tipo de tecnologías de otros países, pero las capacidades que debemos generar se generan únicamente si estamos todos de manera articulada. Y parte de del gran ejercicio, el gran proyecto que estamos realizando desde la Cámara es pues constituir todo eso dentro de un marco que yo creo que muchos de ustedes han venido escuchando, que es el campus de ciencia, tecnología e innovación para Bogotá, para la región, para el país, donde buscamos que toda esta magia que vemos acá suceda. Alejandro, discúlpame que te quité por ahí en los segunditos, Miguel, también a ti. No. Entonces, muchas gracias. No, tranquilo, yo soy un fan del campus, yo también ayudé a estructurarlo un poquito. Entonces, muy bien. No, pues sí, eso era, y muchas gracias a todos ustedes por estar hasta esta hora, qué pena la hora, pero muchas gracias de verdad, y con todos vamos a trabajar de la mano para lograr que Colombia sea un país cada vez más digital con buen uso y responsabilidad. Muchas gracias, Alejo, a ti como siempre, por Que mover les todo vaya muy esto. bien. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Alejandro. Gracias, Muy Alejandro. bien. Gracias, Alejo. Chao. Un abrazo. Buenas tardes, doctor. Desde la Chao, Alejo, gracias. PAI le quería pedir Gracias. por favor. Hemos estado acá atendiendo muy juiciosos el proceso. Si ustedes nos pudieran ayudar, porfa, enviándonos el material que hoy ustedes han exhibido acá en la conferencia, nos lo pudieran hacer llegar a nuestro correo, al que ya se lo vamos a escribir, si nos hicieran ese gran favor, porque nosotros como entidad queremos municipios de esta categoría con muy bajos recursos, queremos ser pioneros, por lo menos en el centro del país, de todos estos procesos del documento COMPES sobre inteligencia artificial. De hecho, en nuestro plan de capacitación anual y en nuestro plan de reinducción y nuestro plan de acción lo tenemos incluido, pues naturalmente que trabajando con las uñas, porque nosotros pues no tenemos ni con qué, ni de dónde, ni cómo, pero sí tenemos la voluntad. Entonces, doctor, si nos pueden ayudar con ese material, pues uno, para nosotros leerlo con más calma, y dos, para tener más elementos de juicio para irnos alistando para el proceso. Y les agradezco inmensamente, la verdad, toda la información que ustedes nos brindan. Claro que sí. Mándame el mail por el chat y de una. Oiga, una preguntita, gracias por la información. ¿Qué es Ágata? Para los que apenas hoy nos conectamos. Ágata es la Agencia de Analítica de Datos de Bogotá. Es una empresa de economía mixta. Es una empresa de economía mixta que tienes como socios mayoritarios CTV y Grupo Energía Bogotá, y están entidades públicas también de Bogotá, y somos parte de la estructura oficial de Bogotá también. Alejandro, y si alguna entidad del Estado, alguna entidad necesita el apoyo de ustedes, ¿eso tiene unas tarifas o cómo opera? Sí, exacto. Lo que hacemos es, vamos a las entidades públicas, o nos llaman las entidades públicas y privadas también. Podemos trabajar con cualquier tipo de empresa, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, para ayudarles a hacer su camino de analítica de datos y de inteligencia artificial de cualquier tipo de entidad. Qué bien, gracias. Sí, señor. Si quieres ahí, nos puedes, pues ahí está el QR para que estemos en contacto. Ya lo registré. ¿Hay algún teléfono allí para uno comunicarse? ¿Algún correo electrónico? A ver, sí, mira, aquí, ¿ahí ves? No, ahí no hay nada. Alejandro Girán, Eduardo Gómez, Paola Flores. Ahí están los celulares. Ya. ¿Con quién? ¿Con Edward? Sí, puede ser con Edward o con Alejandra, o el que es, a cualquiera de los tres. Bueno, muy gentil, gracias. Lo voy a capturar de una vez. No, claro. Con ellos pueden hablar sin problema. Muchas gracias. Qué interesante. Sí, señor. No, pues muchas gracias a todos de nuevo, y gracias por el tiempo. Gracias, Alejandro, muy amable. Que les vaya muy bien. Explicación muy clara. Gracias. Éxitos. Que les vaya muy bien. Que estén bien y con toda. Que todos ahí participemos en esto.
Muchas gracias, feliz tarde. Chao, gracias. Gracias a